Buenas, mis amados. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos está brindando nuevamente de estar frente a estos micrófonos de esta estación radial y de las redes sociales como el Facebook, YouTube e Instagram. Entramos al consejo de la palabra de Dios y les invito a leer en Romanos capítulo 8, versículo 33, bajo el tema la justificación. Me permito leer para ustedes en nombre de Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amado Señor Jesús, aquí estamos, Jesús, para invitarlo. Dios es el que justifica. La justificación. El término jurídico es declarar justo al culpable, absolverlo. Dios, con base en su justicia, mi amado, declara justo al que cree en el justo, en Jesucristo, al que cree en la obra del Calvario. La justificación se refiere a la relación del creyente con Dios. La culpa y el castigo del que cree es asumida gratuitamente por Cristo. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mi amado, no podemos alcanzar la justificación por medio de las obras. No, ya que por las obras de la ley, ningún ser será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo reza Romanos capítulo 3, versículo 20. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Mi amado, por la buena justicia de los que murieron, no podemos ser justificados. Los hombres más santos de la historia no justifican ni pueden hacer nada por nadie. Su memoria es puesta en olvido. Lo reza Salmos capítulo 6, versículo 5. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14, dice que Noé, Daniel y Job, ellos en su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Por eso es que vemos la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos capítulo 1, versículo 17. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta justificación, mucha atención, fue adquirida por la sangre de Cristo. Romanos 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La justificación. La justificación es el resultado de la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia se nos otorga en el nombre de Jesús. La justificación es en el nombre. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre, escuche bien, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, por haber recibido el Santo Espíritu. En la justificación, Dios declara inocente al culpable. Mientras que el hombre solo justifica al inocente, Dios justifica al culpable. El hombre se autojustifica por sus obras. Dios justifica al hombre por la obra en el Calvario, la obra de Cristo. Cristo fue tratado como un pecador y por haberse pecado por nosotros, oiga, se hizo pecado, ocupó la posición nuestra. Hoy recibimos el tratamiento de un justificado, gracias al que nos justificó. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, mi amado, ¿sabía usted en qué consiste la justificación? Es el tema que estamos mirando. Consiste en el perdón de pecados, la imputación de ellos. El hombre es justificado cuando sus pecados han sido perdonados a través del bautismo en el nombre de Jesús. Pasa de un lado a otro, es decir, del estado de muerte en que se encontraba, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasamos al estado de vida, donde es aceptado, es adoptado hijo de Dios por haberle recibido, por haberle creído en su nombre. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, dice el 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es que tenemos paz, claro. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de ese sacrificio, Él padeció desnudo para que usted y yo hoy seamos vestidos de Él y no almacenemos nada para la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya estando vestidos de Él, tenemos derecho a la herencia celestial. Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Oh, mi amado, esto nos da seguridad. Sí, sabemos, oh, los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Ninguna condenación hay ahora pues para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Justificado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Qué bueno haber estado juntos aprendiendo del Maestro Jesús. Su servidor y amigo el hermano Pedro, desde un rinconcito de la costa norte de Colombia. Me aprecio, los quiero mucho. Oiga, transmite para ustedes Radio Celestial, la voz de Jesús a las naciones en Cali, Cristian Estéreo en San Andrés, ETD es Tiempo de Dios en Cúcuta, Dimensión Estéreo en Cartagena, Radio Visión Colombia en Bogotá, Radio Luz a las Naciones en el país de El Salvador, para el Ministerio Radial TV Fuente de Vida, la señal RCTV en Oxford, Inglaterra, para la estación amiga de la bendición de Dios Andina 96.5 FM y PUT Los Andes,
al programa Amanecer con Dios y cápsula femenina de Emisora Cielo en Cartagena, demás estaciones radiales que muy gentilmente difunden este poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Al YouTube, al Facebook, al Instagram, a todas las redes sociales. Abrazo cordial. Puede comunicarse usted a través del WhatsApp 321-668-6481 en Colombia. Si su estación radial está fuera de Colombia, marque el indicativo más 57 321-668-6481. Con un fuerte abrazo a la distancia en nombre de Jesús.